Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y siempre en el nombre de todos los estudiantes les doy la bienvenida para que juntos nos embarquemos en otro estudio de la Palabra de Dios. Antes de comenzar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender el mensaje que Él nos quiere dar en estos últimos días acerca de este capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Si le vamos a dar un título a esta lección hoy en día, vamos a decir que se llama Higuera Maldecida, Ceneos. ¿Por qué digo esto? Vamos a llegar aquí a un versículo donde Cristo, el creador del mundo, el creador de la naturaleza, maldice a una planta. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Específicamente la planta y el árbol de la higuera. Con esos pensamientos entonces pasen al capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, y con ayuda del Espíritu Santo y nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús leo. Capítulo 11, versículo 1. Y cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. O sea que Jesús aquí está entrando a la ciudad de Jerusalén, donde en otra semana va a ser crucificado. Sigamos. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un borrego, un pollino, digo aquí un burro, atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedmelo. ¿Cómo sabía el Señor que había ahí un burro? ¿Me entiendes? Tenía la capacidad de ver el más allá. ¿Me entiendes? 3. Y si alguno os dijera: ¿por qué hacéis eso? Decidle: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. O sea que Cristo aquí les está diciendo lo que les va a suceder en el futuro, para que veas tú que quien está en control de todo aquí es el Señor. ¿Me entiendes? Por tanto, no tienes que dudar tú de nada. ¿Me entiendes? En tu vida cotidiana, en tu vida diaria, si te encomiendas a Él, te darás cuenta que es más fácil cuando Él te dirige cada uno de tus pasos. ¿Me entiendes? 4. Y fueron y hallaron el borrego atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al borrego? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. O sea que estos están obedeciendo la orden de Cristo. Y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Mientras él iba montado en el burro, la gente le tiraba palmas y arbustos, dándole la bienvenida a la ciudad de Jerusalén. En otra semana lo van a crucificar. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Me entiendes? O sea, aquellos que habían creído en Él le daban la bienvenida. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día no proclamamos lo mismo? Bendito el que viene en el nombre del Señor hoy, en estos días antes de su segunda venida. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Fue al templo a investigar qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Me entiendes? Ya veremos qué es lo que hace al día siguiente. Y al día siguiente
Cuando salieron de Betania, tuvo hambre, o sea, en la mañana. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaban algo, en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Te pregunto yo a ti, hermano, el creador del universo, el creador de la higuera, ¿no sabía cuándo era que la higuera daba frutos? ¿Tú no crees que el Señor sabía cuándo la higuera daba frutos? Aquí hay un mensaje un poco más profundo, un poco más escondido, ¿me entiendes? Y entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, o sea que lo maldijo. ¿Por qué? Hermanos, en Mateo 24, el versículo 32, el Señor nos da una orden y nos dice: aprended la parábola de la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera era el árbol o la planta o las hojas, podemos decir, con quien Adán y Eva se hicieron los delantales para esconderse las partes privadas, como se documenta en Génesis 3:7. O sea que él está entrando a Jerusalén, ¿me entiendes? Y uno de los primeros actos que hace es maldecir a esta higuera. ¿Por qué? Porque sabía él que en la ciudad de Jerusalén estaban los 2 cestos de higueras, como se nos dice en la documentación de la higuera, en Jeremías 24, capítulo 24, versículo 1 al 10, esas canastas de 2 tipos de higueras, una bien buena y otra bien mala, de la misma manera como en esos días estaba en la ciudad de Jerusalén los descendientes de Cristo y del Padre Celestial, un grupo de elegidos, y también el grupo de los ceneos que controlaban el consejo de Sanedrín, que lo querían crucificar. ¿Me entiendes? Para eso es que él maldijo la higuera. Continuamos, escucha atentamente. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, o sea que vuelve a entrar al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo. ¿Quiénes estaban ahí? Los ceneos, los mercaderos, ¿me entiendes? Los que por dinero, óyeme, en el templo de Dios. Y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, limpió el templo. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea que no permitió más que ese templo fuera ensuciado, envenenado, podemos decir, por las costumbres de este mundo que han sido establecidas por los ceneos, los hijos de Caín. Y les enseñaba diciendo: ¿acaso no está escrito, dice él, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¿A quién se estaba dirigiendo? Escuchen. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, pues eran estos los campistas, los que estaban en el templo envenenando el templo, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. A estas alturas ya vemos que la conspiración cenea, los sacerdotes, los escribas, los que estaban mezclados ya con el pueblo de Judá, ya estos ya habían decidido crucificarle. Pero te pregunto yo a ti, ¿quién está en control de todo? ¿Los ceneos o Cristo?
Continuando. 20. Y pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, ya llevamos un día que entró, el otro día en el templo y al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, o sea, completamente en un día, en 24 horas, por la voz del Señor, ¿me entiendes? Maldiciendo esa higuera. La higuera es significativo no solamente de Jerusalén, pero sino del pecado que hizo Satanás contra la humanidad, contra Eva, ¿me entiendes? Y entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, escucha, continúa el mensaje de Cristo: tened fe en Dios. ¿Tienes tu fe en Él? Te pregunto, ¿confías en Cristo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, monte aquí se traduce etnos, naciones, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es creer y tener fe en Dios, de que Él va a hacer lo que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? Con fe. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto encaja exactamente, ¿me entiendes?, con Mateo 6. Que tu oración y tu deseo sea primero buscar el reino de Dios, y todo lo demás se será añadido a ti. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, antes de orar, como se dice en Mateo 6, nos tenemos que humillar, de una manera humilde, a nuestro aposento privado, a nuestro closet, perdonar a aquellos que nos han ofendido y decirle al Padre, pedirle al Padre lo que tú deseas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ya más claro no puede ser el Señor. Sigamos. Versículo 27. Y volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo nuevamente, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Cada vez que aparecen estos hermanos, acuérdate, es problema para el Señor. Siempre lo quieren tentar, lo quieren matar, lo quieren atrapar, lo quieren ofender, ¿me entiendes? Y esta es la organización religiosa, pero sabemos nosotros quiénes son. Y le dijeron, escucha, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Limpiar el templo, por ejemplo, y botarlos y echarlos del templo. ¿Qué autoridad tienes tú?, le preguntan estos. Y Jesús respondiéndole les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y les demanda el Señor, respóndame, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero
tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Brillante, hermano. Esta es la manera como debemos de tratar a los enemigos. Con la palabra de Dios, con la inteligencia de Cristo, con el Evangelio que es nuestra coraza. Efesios capítulo 6. Nos tenemos que poner eso en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ninguna flecha del enemigo pueda entrar a ti. Hermanos, gracias por escuchar. No te pierdas el capítulo 12 porque sigue el atentado ceneo contra Cristo y Él los demanda. Para eso entró Él a Jerusalén. Por eso vino Él aquí, para destruir a Satanás, que es la muerte. Hermanos, gracias por escuchar. Dios te bendiga. Acuérdate que Cristo es la palabra viviente.